este tema de los principios de la oración tiene otra lección que le acompaña que se llama la práctica de la oración. Pero yo ahorita quisiera hablar no tanto de la práctica, sino de los principios. En otras palabras, ¿cómo es que debemos orar? ¿Qué es lo que me enseña la Biblia con respecto a la oración? A través de la oración, el cristiano puede encontrar perdón para sus pecados. Usted sabe que cuando ya nos bautizamos, para que Dios perdone sus pecados, no nos volvemos a bautizar. Simplemente tenemos que arrepentirnos. Dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 1:9, que si usted y yo nos arrepentimos, que si confesamos nuestros pecados a Dios, es fiel y nos perdona. Entonces la oración, yo creo que podríamos decir, tiene tantas bendiciones, tiene tantos beneficios. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña que a través de la oración el cristiano puede encontrar paz. Entonces, ¿cuántas personas hay que toman medicamento para la ansiedad? Porque es una enfermedad, pues no meramente física, pero a la vez sí tiene que ver con nuestras emociones y con nuestro cuerpo físico también, claro. Pero la oración es el antídoto perfecto para casi cualquier enfermedad. Definitivamente que Dios puso a los médicos en este mundo por algo, pero la oración nos ayuda con respecto a la ansiedad. Podemos tener paz. Y a través de la oración también la palabra de Dios nos enseña, Pablo escribiéndole a los Efesios en el capítulo 3, versículos 14 al 16, de que a través de la oración usted y yo podemos recibir fuerza a través del Espíritu. Entonces, muchas bendiciones que pudiéramos mencionar, ¿verdad?, con respecto a la oración. Tenemos el mandamiento de orar ¿cuándo? Bueno, ese es cómo, ¿verdad? Pero ¿cuándo? En todo momento, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Lo que dice Efesios 6:18, que oremos con toda oración y súplica, que ofrezcamos a Dios gracias, dice Colosenses 4:2, y luego el que mencionaron ustedes al principio, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es su voluntad, y usted ya conoce el texto, ¿verdad? Primero Tesalonicenses 5:17. Entonces, dicho todo esto, quiero hablar primero de dos motivos por los cuales nuestras oraciones a veces no son respondidas, o todavía algo más triste, dos motivos por los cuales a veces nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios. Y el primero que vamos a ver brevemente, porque quisiera pasar a los principios de la oración, le menciono esto de una forma breve. Una de las razones por las cuales nuestras oraciones encuentran obstáculos o se enfrentan con obstáculos, primero es porque no confesamos nuestro pecado. En otras palabras, si tenemos pecado que no hemos confesado, ahora recuerden, el pecado no se lo tenemos que confesar a los hombres, el pecado se lo tenemos que confesar a Dios. Ahora quizás usted se pregunte, bueno, pero pues si Dios ya conoce todas las cosas, ¿para qué le voy a confesar? Bueno, recuerde que Dios ama al corazón contrito. Dios quiere a un siervo humilde, que dependamos de Él, que seamos sinceros delante de Él, aunque Él puede ver nuestro corazón. Sin embargo, usted y yo no deberíamos de tratar de ocultar las cosas, ¿verdad? Porque a veces como seres humanos, somos cristianos, pero como seres humanos, la naturaleza humana, mientras que nadie se dé cuenta de lo que estamos haciendo, tendemos a hacer ciertas cosas, tenemos ciertos comportamientos, hablamos de ciertas maneras, mientras que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Pues yo lo sigo haciendo, pero cuando se dice vulgarmente, ¿verdad?, me cachan en la mano, cuando me agarran con las manos en la masa, en un panadero, entonces la gente me puede quizás enfrentar y decir, ¿por qué estás haciendo esto si tú no lo deberías de hacer? Y bueno, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña, si se acuerda usted lo que dice Gálatas 6:1, dice que si usted y yo sorprendemos a uno de nuestros hermanos en algún pecado, dice, ustedes que tienen un espíritu de mansedumbre, ustedes que son espirituales, hay que reprenderlo, ¿verdad?, pero hay que hacerlo con sencillez, con humildad. O sea, el propósito es ganar al hermano, no perderlo, ¿verdad? Siempre tenga en mente eso. Pero fíjense, el punto aquí es de que si usted y yo, vamos a ir a Salmo 66, voy a pedirle a alguien que lo lea, por favor. Salmo 66:18. Y la cosa es esta. Usted y yo debemos de tratar, conforme a nuestros recursos, a lo que Dios nos ha dado, en lo que dependa de nosotros, estar bien delante de Dios, porque el siguiente minuto, la siguiente hora, no sabemos qué vaya a pasar, el día de mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Debemos de estar constantemente a cuentas con nuestro Dios. ¿Qué dice Salmo 66:18, por favor? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bien sencillo, ¿verdad? Si usted y yo, ahora dice mirado a la iniquidad, bueno, ¿se acuerdan ustedes con el caso de la esposa de Lot? Que se les dijo, sálganse de ese lugar, ni siquiera volteen atrás. ¿Por qué volteó la mujer de Lot hacia atrás?
Ahora, la Biblia no nos dice, hay que ser específicos, no vamos a agregar a la Biblia, pero el punto es, cuando nosotros en nuestro corazón queremos regresar a donde está el pecado, pues se requiere de una primera acción. Primero la intención sale del corazón y luego queremos, podríamos de alguna forma decir, quería volver atrás, o estaba dejando algo que se le hacía difícil dejarlo allá. Bueno, aquí la expresión de que si yo hubiese mirado a la iniquidad, ese con usted y yo contemplando la posibilidad de pecar, ya lo hemos alojado en nuestro corazón, y por eso David, el salmista, nos dice que si este es el caso con nosotros, el pecado, como dice Isaías 59, 1 y 2, el pecado hace una barrera, hace una separación, hace una división entre nosotros y Dios. Entonces, ¿quiero yo que Dios escuche mis oraciones? Pues debo de apartarme de la iniquidad, debo de apartarme del pecado. Como estábamos hablando anoche, mencionaba el hermano, hablamos del pecado. Pues sí, es que el pecado es una enfermedad terrible. La medicina es el evangelio, y nosotros debemos de siempre estar con nuestro Dios a cuenta, siempre bien, en una buena relación. Recuerde esa expresión que decíamos ahí, que leíamos ahí en Romanos, el Abba Padre. Usted y yo tenemos una relación íntima con Dios, si es que nos mantenemos en Cristo Jesús. Entonces, bien hermoso que tengamos una relación con Dios cercana, que podamos hablar con Él. Él nos habla a través de su palabra. Usted sabemos lo que quiere que hagamos, pero nosotros debemos de siempre confiar en Él. Como decíamos hace un momento, podemos encontrar paz, podemos encontrar perdón, podemos encontrar fuerza a través de la oración. Entonces, ¿qué nos impide que nuestras oraciones sean escuchadas? El pecado que no confesamos. Ahora, a lo mejor yo no sé, o a lo mejor usted no sabe lo que yo tengo en mi corazón, y este es el caso, no sabemos, a menos de que lo hablemos, pero Dios sabe. Y dentro de ese compromiso, de ese respeto que yo tengo para con el Señor, dentro de ese temor, debo de mantenerme de una manera sincera con mi Señor, con mi Dios, y con la hermandad también, porque no, claro que sí. Déjenme mencionar otra cosa que a veces nos impide que nuestras oraciones sean escuchadas o sean respondidas, y esto es el trato inadecuado que le damos al prójimo. El trato incorrecto o inadecuado que le damos al prójimo, a los demás. Fíjese ahí mismo en Salmos. Voy a pedirle a alguien más que lo lea. Salmo 41, del 1 al 3, por favor, alguien léalo. Salmo 41, del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y en lo que entregarás, y lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, morirás toda su cama en su enfermedad. Muy bien. Entonces, una de las cosas una de las cosas que crea obstáculo para nuestras oraciones es el trato hacia los pobres, o sea, cuando le damos un mal trato a los pobres. Y bueno, como acabamos de leer, dice en este caso David, bienaventurado, dichoso, bendecido. ¿Quién? El que piensa en el pobre. Ahora, cuando dice que piensa, no nada más es decir, pues pobres, no nada más pobrecito, ¿verdad? Hay que ayudar, hay que compartir de las bendiciones que Dios nos da. ¿Por qué? Porque si yo pienso en el pobre, si yo ayudo al pobre, cuando venga el día malo, cuando yo tenga necesidad. Mateo 5, alguien más por favor, ayúdame a leer. Mateo 5, 23 y 24, vamos a ver lo que nos dice. Mateo 5, 23 y 24. A ver, ¿quién no ha leído? Porque nos ayude. Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Una de las cosas que viene a mi mente con este pasaje es cuando a veces tenemos dificultades con nuestros hermanos. Ahora, recuerden que aquí todavía no había cristianos, nuestro Señor Jesucristo estaba durante su ministerio. Pero una de las cosas que Él enseña, y dentro de la congregación de la iglesia, dentro del grupo de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, a veces tenemos
inconformidades, desacuerdos, pleitos, rencillas con nuestros hermanos. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que a veces, fíjense, a veces no saludamos a un hermano o una hermana y pues vivimos así, ¿verdad? De alguna forma como que podemos vivir así, pero luego venimos el día domingo y bueno, no está aquí la comunión, ¿verdad? Pero casi siempre tenemos la comunión, sabemos que está en aquel edificio. Venimos y tenemos comunión ¿con quién? Con Cristo. Al tomar la comunión, al tomar la cena del Señor. Pero ¿será posible que yo pueda tener comunión con Cristo, pero que no pueda tener comunión con mi hermano o con mi hermana? Y aquí el texto del Señor Jesucristo nos dice que si traes tu ofrenda, si tú traes algo para el Señor, lo que le debes ofrecer a Él, pero ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y a veces nos ponemos a discutir en detalles que no tienen tanta importancia. Es que yo no fui el que lo ofendió, el que me ofendió fue él a mí, o ella a mí. Dice la Escritura, si te acuerdas, dice tú ven, ponte a cuentas con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué hablamos de permitir que alguna rencilla, que algún problema, que algún desacuerdo sea un obstáculo en mi relación con Dios? Entonces, trae las cosas que nos impide que nuestras oraciones sean escuchadas es el hecho en la forma en que yo trato al prójimo, ¿verdad? Que trato a los demás. Y bueno, de hecho también hay otro ejemplo, 1 de Pedro 3.7, vamos a leerlo por favor, 1 de Pedro 3.7. No nada más es el pobre, no nada más es mi prójimo, pero dice Pedro, y usted ya sabe lo que vamos a leer ahí, pero tristemente a veces al esposo o a la esposa, pues como estamos en casa y como estamos en confianza, pues él y ella también es mi hermano, es mi hermana en Cristo, es mi prójimo también. Pero dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ellas, vivir con tu esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera. O sea, el día de ayer hablamos un poquito de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, dice como coheredera, estamos en el mismo camino. El matrimonio, como lo hemos dicho anteriormente, debe de ser ese espacio, ese lugar, ese momento en el que los dos nos queremos ayudar para llegar al cielo. Entonces, ellas son coherederas de la gracia de la vida, pero dice Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermana, el caso con usted es lo mismo, ¿verdad? Si usted tiene algún problema con su esposo o esposo con la esposa, sabemos que nuestras oraciones pueden tener estorbo. No permitamos que un problema nos impida estar en comunión con nuestro Dios. Bueno, vamos a pasar brevemente, según el tiempo nos permita, vamos a hablar un poquito de los principios, ahora sí, los principios, las características de una oración aceptable. Ahora, otra vez, ya dijimos, la oración me ayuda para tener perdón, me ayuda para conseguir paz de parte de mi Dios y para poder obtener la fuerza a través del Espíritu de Dios. Debemos de orar con perseverancia, sin cesar, constancia. Debemos de tener cuidado de que no sea el caso de nosotros y que tengamos obstáculos para nuestras oraciones, ya sea que Dios no escuche o que Dios no me responda. Cuidado con nuestros pecados, ¿verdad? Que a Dios no lo podemos engañar, y cuidado con el trato que le damos a nuestros semejantes. Ahora, según el tiempo nos permita, vamos a ver algunas características, algunos principios de la oración que Dios acepta. En otras palabras, si mi oración no tiene estas características, Dios no va a aceptar mi oración. Primero vamos a ver que mi oración debe de ser hecha en fe. Si yo no tengo fe, como dice Santiago, si vamos a pedir, pues no dude, no pida dudando, no pida dudando, sino que más bien cuando pida creyendo, pida como que lo va a recibir, como que ya sabe que lo va a recibir. Y ahí en Mateo 21, y vamos a leer varios pasajes, como ya leímos algunos, un poquito más. Mateo 21, versículo 22, ¿qué nos dice? 21, 22 de Mateo. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Muy bien, bien sencillo el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice? Que todo, ahora recuerde que, y ahorita mencionaremos algunas características, pero recuerde que cuando dice todo, tiene que ser en conformidad con la voluntad de Dios, tiene que ser según la voluntad de Dios, tiene que ser en fe, tiene que ser, hay características principales. Todo lo que le pidiéramos en oración, ¿a quién? Al Padre, ¿ya? Y si creemos, lo vamos a recibir. Un versículo pequeñito, pero que el Señor Jesucristo nos está hablando claramente. Si le pedimos al Padre y si creemos que lo vamos a recibir, lo vamos a recibir. Mi oración tiene que ser hecha con fe,
Por eso Hebreos 11:6 me dice, ¿qué dice? Sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que ser una de las características que forme parte de mi vida cristiana. Mi oración tiene que ser una oración con fe. Todas mis oraciones tienen que ir acompañadas de fe. Porque si yo no creo que Dios existe, y si yo no creo que Dios tiene la capacidad de darme lo que me promete, porque eso es lo que dice el versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número 1, crea que le hay, y número 2, que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir galardonador? Quiere decir premiador, quiere decir te puede proveer con lo que te prometió. Entonces, ¿creemos que Dios nos puede dar lo que necesitamos? Creo que Dios nos puede dar mi salud, creo que Dios nos puede sacar adelante mi matrimonio, creo que Dios puede ayudarme a educar a mis hijos, creo que Dios, ¿qué necesidad tendremos? Bueno, sea cual sea mi necesidad, siempre y cuando confiemos en Él, y confiar en Dios quiere decir, creo que existe, creo que es inteligente, creo que es sabio, creo que es poderoso, creo que es eterno, sé que Él puede responder a mis oraciones. Ahora, ¿qué pasa cuando mis oraciones no tienen respuesta? ¿Me faltará fe? Porque otro de los puntos de este tema es que hay diferentes oraciones, hay diferentes respuestas a nuestras oraciones. A veces Dios me dice no, y yo pienso que Dios no me ha respondido. Dios ya me respondió, pero me dijo que no. Y yo estoy ahí esperando que me responda. Dios ya te respondió, pero te dijo que no. A veces dice que sí. A veces dice que sí, pero ahorita todavía no. Entonces hay diferentes respuestas a las oraciones, pero el punto es, usted y yo debemos confiar en Él, confiar en su tiempo, confiar en sus métodos, confiar en su poder. Porque la fe tiene que ser una de las características de mis oraciones, porque si yo no oro con fe, Dios no acepta mi oración. Y hace un momento mencionaba Santiago 1:5, lo voy a leer brevemente, vamos a leerlo brevemente. Santiago 1:5 al 8, usted ya conoce el pasaje. Si alguno de ustedes tiene fe, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces fíjense, y en realidad este principio no nada más es con la sabiduría. Nos puede faltar sabiduría, nos puede faltar amor, nos puede faltar fe, puede que nuestra esperanza se esté debilitando. Le podemos pedir a Dios cualquier cosa, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Entonces dice el versículo 6, pero cuando pida en oración a Dios lo que necesita, sobre todo la sabiduría, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y bueno, la característica aquí es como, ¿verdad? Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿verdad? A veces sabemos cristianos que somos así, frágiles, ¿verdad? De ánimo caído, que estamos en un lugar, estamos en otro, ahorita sí, al rato no. Acuérdense que Santiago habla de eso, ¿verdad? Que aquel cristiano que tiene doble ánimo, aquel cristiano que dice que sí, luego que dice que no, pues tiene que limpiar su corazón y tiene que arrepentirse delante de Dios, porque tenemos que ser constantes. Entonces, no seamos como la onda del mar, hay que tener fe, hay que creer, hay que confiar en Dios, porque el que es como la onda del mar, que es echado de un lugar a otro, dice el versículo 7, no piense el que tal haga, que recibirá cosa alguna delante del Señor, de parte del Señor. El hombre de doble ánimo, cuando dice que sí, luego dice que no, y luego cambia de parecer, no debemos de ser así. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso como cristianos a veces podemos ser inconstantes, y esto no le gusta a nuestro Dios. Él quiere que seamos constantes en lo que hacemos. Quiere que o que le sirvamos o que no le sirvamos, aunque por supuesto, ¿verdad?, que lo que Él prefiere es que le sirvamos a Él, pero Él no nos va a forzar a que no nos va a obligar a que lo sirvamos, pero si lo vamos a servir, espera que lo hagamos con determinación, ¿verdad? Si no lo queremos hacer, pues Él nos deja que nos alejemos de Él, aunque Él, como nuestro Padre amado, quiere lo mejor para nosotros y nos quiere proveer con todo lo necesario, pero si usted y yo no queremos, pues Él nos da esa libertad de que elijamos, porque Él quiere que lo hagamos de corazón. Ahora, no solamente debemos de orar con fe, sino que tenemos que orar también en humildad. Debemos de orar a Dios con humildad o en humildad. Ahora, usted recuerda el ejemplo que nos da Lucas, capítulo 18. Vamos a leerlo, por favor, Lucas 18. En el versículo 9, y esta es una parábola que enseña nuestro Señor Jesús
Lo conocemos como la parábola del fariseo y el publicano. Usted recuerda estos dos personajes, usted recuerda sus oraciones. Y note usted lo que nos dice el texto. Dice Lucas 18:9. Lucas 18:9. Aún los que confiaban en sí mismos como justos, aquellos que pensaban que eran justos por sí mismos, dice, y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ¿verdad? Qué fácil es ver los defectos de los demás, ¿verdad? Pero no los nuestros, ¿verdad? Entonces dice, no, gracias que no soy así, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, dice el Señor Jesús, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, en la actualidad las personas utilizan esta expresión de darse golpes de pecho por decir que somos santurrones, pero que en realidad no lo somos, no somos santos. No, aquí está diciendo que él era tanto su culpa, era tanta su humildad y su condición, que él se golpeaba el pecho y él reconocía que no se merecía lo que Dios le daba, lo que le estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Por eso le dice, sé propicio de mí. ¿Y qué decía él? Reconozco que soy un pecador. Y dice el Señor Jesús en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Qué pasó? Dios lo perdonó. ¿Qué pasó? Dios aceptó su oración. ¿Por qué? Porque la hizo en humildad, la hizo con humildad. Reconoció sus errores, reconoció su condición y dejó que Dios le diera lo que él quisiera en cuanto a su bondad. Porque cualquiera que se enaltece, como lo hizo aquel hombre fariseo, cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, será enaltecido. Entonces nosotros tenemos la enseñanza, tenemos el ejemplo que debemos de ofrecer nuestras oraciones en humildad a nuestro Dios. Regrese conmigo al libro de Salmos, Salmos 34, versículo 18. Voy a pedir a alguien que alguien lo lea, por favor. Salmo 34, 18. ¿Qué dice? 34, 18 de Salmo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muy bien. Entonces, queremos estar cerca de Dios, queremos que Dios esté cerca de nosotros. Dice que Dios está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay que ser sencillos, hay que ser humildes, hay que reconocer que también nosotros nos equivocamos y antes de ver los errores de los demás, se dice que cuando estamos viendo los errores de los demás no nos fijamos en los nuestros propios. Pues hay que mejor analizarnos a nosotros mismos, ver en qué condiciones estamos delante de Dios y así que Él se apiade de nosotros, depender de la misericordia de Dios. Fíjense lo que dice Santiago 4:6. Santiago capítulo 4, versículo 6, con respecto a una oración humilde. Santiago 4:6 dice, pero Él, hablando de nuestro Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Acuérdense que muchos de los problemas que los seres humanos enfrentamos es por causa del orgullo, por causa de la soberbia. Dios resiste a los soberbios, pero dice, y da gracia a los humildes. ¿Somos usted y yo personas que aprendemos de la humildad de nuestro Señor Jesucristo? Reconocemos que ni siquiera nos acercamos un poco a lo que Él fue. Nuestra meta es ser como Él, nuestra meta es seguir su ejemplo, pero si usted y yo reconocemos que fallamos y que tenemos errores, y a veces casi son errores, ¿verdad? Errores grandes, usted y yo debemos de reconocer que somos frágiles y que dependemos de Dios y permitir que sea Él que a través de su misericordia nos pueda socorrer en los momentos difíciles, ¿verdad? Entonces debemos siempre orar con fe y debemos de orar con humildad. Y hermanos, yo sé que la humildad a veces es difícil de mantenerla.
Hay situaciones en nuestras vidas que a veces nos estorban para ser humildes, pero debemos de luchar por ser más y más como nuestro Señor Jesucristo, que precisamente la Biblia lo describe como una persona sencilla, una persona humilde, una persona sumisa, una persona que siempre está buscando hacer la voluntad de Dios. Una cosa más que podemos mencionar, fíjense, nuestra oración debe de ser ofrecida en armonía con la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos cosas que en realidad no nos convienen. Queremos, pero no lo necesitamos. ¿Qué debería ser entonces? Bueno, la oración es una herramienta, la oración es una bendición, pero a veces pedimos cosas que no nos convienen. Y así como usted y yo como padres de familia le evitamos a nuestros hijos dar cosas que no les convienen, que sabemos que los van a echar a perder, que sabemos que en lugar de ayudarlos los va a perjudicar, bueno, nuestro Dios en su grande e inmensa sabiduría, Él sabe lo que nos conviene. Y dice 1 de Juan 5:13, 1 de Juan 5:13 y 14. ¿Ya se acabó el tiempo o faltan 5 minutos? 5 minutos. Y dice 1 de Juan 5:13 en adelante, dice: estas cosas os he escrito a ustedes, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza, fíjese lo que dice el versículo 14, fíjese lo hermoso de orar en confianza a nuestro Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, bueno, note usted lo que dice, conforme a su voluntad, bien importante, con fe, con humildad, pero conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, otra vez regresando al contexto, conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos provee con lo necesario. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué necesita usted el día de hoy? ¿Necesita perdón de sus pecados? Dios lo perdona. Siempre y cuando usted se arrepienta y siempre y cuando usted lo confiese y le pide en oración su perdón. ¿Qué necesita usted? ¿Paz? ¿Tendrá tantos problemas así que necesita paz de parte de Dios? Recuerden, la paz que Dios da no significa la ausencia de problemas. Significa que aunque tengamos problemas, Él nos va a dar una tranquilidad que nos va a permitir dormir en la noche. ¿Se acuerda usted del capítulo 12 del libro de Hechos? Pedro estaba encarcelado, acababan de decapitar a Santiago, y Pedro estaba en la cárcel encadenado con 16 soldados que lo estaban resguardando, y Pedro estaba bien dormido. ¿Cómo es posible que sabía que desde la siguiente mañana lo iban a matar, que Herodes lo iba a matar para poder complacer al pueblo? Pero el apóstol Pedro, una de las características que vemos ahí, dice en el 12:5, que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar a Dios por él. Estaban reunidos en la casa de la madre de Juan Marcos orando. Y dice que Dios envió un ángel. Entendamos esto, Dios no va a enviar un ángel para que venga a resolver nuestros problemas, pero Dios nos va a dar la respuesta a nuestros problemas. Pero Pedro estaba dormido, el ángel lo tuvo que despertar para decirle: levántate porque ya nos vamos. Si usted y yo confiamos en Dios, bueno, lo vuelvo a decir, y en un momento vamos a hablar de la providencia de Dios. Si usted y yo confiamos en Dios, Dios nos va a dar todo lo que usted y yo necesitamos. No todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Entonces, hay principios para la oración. Lo importante es que usted y yo tratemos bien al prójimo, tratemos bien a los demás, que tengamos fe, que seamos humildes, que tengamos la disposición de estar en armonía con la voluntad de Dios, y Dios va a responder a nuestras oraciones. Entonces vamos a concluir aquí por cuestión del tiempo. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Muy bien, entonces vamos a concluir. Gracias por su atención, por su tiempo, por su asistencia, y vamos a dirigirnos a aquel lugar para estar con nuestros hermanos y poder participar.